Godzilla, una de las películas más taquilleras del cine, fue inspirada en una de las criaturas más impresionantes del reino animal, la iguana de las Galápagos. Este impresionante lagarto es la única especie que puede encogerse y volver a crecer en poco tiempo. Esta gigante tortuga es uno de los reptiles más famosos del mundo. Este es el solitario George, una especie ya extinta que vivió en las Islas Galápagos. En esta segunda parte del video, vamos a continuar recorriendo y conoceremos más a fondo las 7 maravillas de las Islas Galápagos. Sin duda, te va a encantar. Bienvenidos. Isla Santa Cruz. Con un área de 986 kilómetros cuadrados, es la segunda isla más grande de las Islas Galápagos. Después de la isla Isabela, es la más habitada y la mayor economía del archipiélago. Santa Cruz es una isla llena de bosques endémicos y a cada lugar que vayas, puedes encontrar tortugas gigantes caminando libremente, y es el hogar de mucha fauna variada como fragatas, pelícanos, piqueros patas azules, iguanas marinas, mantarrayas y tortugas gigantes. Existen muchos sitios hermosos, como la Bahía Tortuga, una de las playas más hermosas que podrás visitar durante tu estadía en este pedacito de paraíso en la tierra, delimitado por manglares y bañado por aguas turquesas. Como testimonio de su pasado volcánico existen 2 enormes cavidades llamadas Los Gemelos, que se formaron por hundimientos de origen volcánico, cuando las islas aún estaban activas. Aquí habitan varias especies de aves terrestres, entre las cuales está el pájaro brujo y otras especies más. La isla está llena de encantos naturales, hermosas playas y animales, vegetación exuberante, cráteres y túneles de lava. Otro de los sitios muy hermosos es el Garrapatero, una playa virgen de arena blanca y mar cristalino, rodeada de algunas lagunas. Es el lugar perfecto para observar aves locales como flamencos o pinzones, y es una de las playas más bonitas de Santa Cruz. 4. Isla San Cristóbal. Conocida también como la capital del paraíso, tiene una extensión de 558 kilómetros cuadrados. Aquí se encuentra la capital de Galápagos, Puerto Vaquerizo Moreno. En esta isla hay lugares paradisíacos como Playa La Lobería, que tiene grandes colonias de lobos marinos reposando sobre la arena y rocas. Estos pueden ser fácilmente fotografiados y filmados. Además, se pueden observar aves, como el canario María, fragatas y varias especies de pinzones. También habitan las iguanas marinas y terrestres más grandes del mundo, llegando a medir casi 2 metros de longitud. Estas iguanas pueden sumergirse hasta 30 metros bajo el mar para consumir algas marinas. Su espeluznante y hermosa apariencia sirvió de inspiración para crear la serie de películas taquilleras del cine, Godzilla. Realmente, la iguana marina es el único lagarto marino en el mundo que ha aprendido a nadar y bucear. Pueden reducir su tamaño físicamente cuando los tiempos son difíciles. En tiempos de escasez de alimentos, la iguana marina de Galápagos ha desarrollado una habilidad que casi ningún otro animal puede hacer: encogerse. Literalmente, los huesos se vuelven más pequeños y su esqueleto se retrae. Esto significa que pueden comer menos sin desnutrirse. Tan pronto como regresan los alimentos, vuelven a crecer a su tamaño original. Sorprendentemente, los científicos han descubierto que pueden encogerse tanto como 20% de su masa corporal. Esta es una adaptación bastante sorprendente para ayudarlos a sobrevivir en tiempos difíciles. Laguna El Junco. Ubicada en el cráter de un volcán extinto, tiene un diámetro de 270 metros y es la única laguna de agua dulce de todo el archipiélago. Alberga una gran cantidad de vida, tanto en flora y fauna. Roca León Dormido. Se trata de una formación rocosa de 114 metros de altura, situada fuera de la isla.
En el sitio podrás gozar de la presencia de piqueros patas azules, piqueros enmascarados, fragatas, pelícanos y lobos marinos. Mientras que en el mar se observa tiburones martillos, tiburones punta negra, tortugas marinas, rayas águilas y muchos peces tropicales. Entre estas rocas se crea un canal que es ideal para realizar deportes acuáticos. Hay muchos sitios más como el Centro de Crianza de Tortugas Terrestres David Rodríguez, el Cerro El Brujo, que está compuesto por lava volcánica, y la claridad de las aguas hace que sea un sitio ideal para nadar y practicar snorkel. 5. Isla Fernandina. Con un tamaño de 642 kilómetros cuadrados, es la tercera isla más grande de las Galápagos. Uno de los mejores lugares para visitar es el sitio llamado Punta Espinosa. Tiene vistas impresionantes y vida salvaje única. Hay un promedio de 100.000 iguanas negras y grises que deambulan libremente y no sienten temor ante los humanos. Tienden a acostarse en grandes pilas sin moverse, incluso cuando hay grupos de personas presentes. En Punta Espinosa también se pueden observar leones marinos y diferentes tipos de aves, saiapas, pelícanos, piqueros de patas azules, leones marinos y cormoranes, aves no voladoras, que son criaturas únicas de las Galápagos. La isla Fernandina ofrece también espectaculares vistas panorámicas del Océano Pacífico. Las aguas turquesas lo convierten en un hermoso lugar para fotografiar, y las vistas de la cercana isla Isabela también son prominentes. Un atractivo impresionante de Fernandina es el volcán Cumbre, con su colosal cráter. La mayoría de los exploradores quedan fascinados con la forma de este volcán, que en realidad parece un platillo gigante. Los visitantes también pueden disfrutar tomando fotografías de la vida marina. Muchos visitantes vienen a bucear y echar un vistazo a la vida marina, o seguir a las iguanas mientras pasan su tiempo buscando comida en el agua. También visitan la isla para ir a nadar cuando el clima lo permite, lo que brinda la increíble oportunidad de observar a juguetones leones marinos que se pueden ver en grupos. 6. Isla Pinta. Tiene una superficie de 60 kilómetros cuadrados y es el hogar de las gigantes tortugas terrestres. Uno de ellos es la especie extinta, el solitario George, que fue el último individuo de la especie Chelonoidis abindonii, encontrado en 1972 y trasladado al centro de crianza de la Dirección del Parque Nacional Galápagos en la isla Santa Cruz, en donde permaneció en cautiverio bajo el cuidado del guardaparque Fausto Llerena hasta su muerte el 24 de junio del 2012. Vivió unos 150 años aproximadamente, y pese a los esfuerzos invertidos, nunca pudo reproducirse. El espécimen, cuya vida significó la esperanza del futuro de las especies, fue trasladada a Nueva York, Estados Unidos, para someterla a un riguroso proceso de taxidermia que garantice su preservación, y para que su legado permanezca. El 17 de febrero de 2017, el ilustre hijo de las islas, el solitario George, regresó a Galápagos y se exhibe en la sala, símbolo de la esperanza, dentro del centro de crianza Fausto Llerena del Parque Nacional Galápagos, en la isla Santa Cruz. Todos los años cientos de miles de turistas lo visitan, para conocer su historia. Hoy queda en el recuerdo en todo el mundo y se realizó un cortometraje creado en 3D y transmitido por la cadena televisiva HBO de Estados Unidos, cuyo propósito es inspirar a cuidar del medio ambiente y a los animales de todo el planeta. Es de una subespecie diferente. Mira cómo su caparazón brilla imperceptiblemente en el cuello. ¡Oh! Eso le mata la pasión a cualquiera. La isla Pinta también es el hogar de gaviotas, iguanas marinas, gavilanes, focas y un número amplio de otras aves y mamíferos. En el próximo capítulo. En 1831, el naturalista inglés Charles Darwin viajó a las Islas Galápagos. Después de analizar muchas especies como una variedad de pinzones, creó la teoría de la evolución y descarta por completo la existencia de Dios, y como creador de todo lo que existe, en su famoso libro, El origen de las especies, lanzada en 1859. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de alguna otra cosa, porque no hay nada más interesante que esto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente?
Creo que esta es la pregunta fundamental. Espéralo muy pronto. Suscríbete, comenta y comparte esta información con tus amigos.